Eh, Recuerdo haber visto hace años cómo los estudiantes de arquitectura construían esas maquetas gigantes para sus entregas finales. O sea, esas estructuras hechas de madera balsa, pedazos de cartón. Uf, sí. Y las láminas de acrílico también. Exacto, las de acrílico. Era un proceso que, bueno, te dejaba pegamento en los dedos por días, cortes de bisturí a las 3 de la mañana, unas ojeras terribles. Totalmente. Y cada arborito, ¿no? Cada pequeña figura humana a escala se tenía que colocar a mano con unas pinzas diminutas. Era algo sumamente artesanal, táctil y, a ver, sobre todo, dolorosamente lento. Era una labor verdaderamente titánica. Y fíjate que la industria eventualmente dio el salto al mundo digital buscando, digamos, un alivio a todo ese trabajo físico. Así llegó el famoso render en 3D. Claro, Pero esa transición no eliminó el dolor, o sea, solo lo cambió de forma. En lugar de cortarte los dedos con el bisturí, pues te quedabas mirando una barra de progreso en la pantalla. Sí, horas y horas viendo esa barra azul. Tal cual. Dejabas la computadora procesando toda la noche, con los ventiladores sonando como turbinas de avión, cruzando los dedos para que el programa no colapsara justo cuando el render iba por el 99%. Era un sufrimiento puramente digital. Requería días enteros moviendo luces virtuales, ajustando el índice de refracción exacto de un cristal, o configurando mapas de texturas para que, no sé, un muro de concreto pareciera concreto real y no un bloque de plástico gris. Exacto. Era súper técnico. pero hoy, casi sin aviso, la historia ha dado un giro que, francamente, nos tiene a todos un poco mareados. Alguien se sienta frente a la computadora, escribe en una caja de texto «Casa moderna en el bosque con luz de atardecer, estilo minimalista, fotorrealista». Aprieta Enter y en cuestión de... ¿qué? ¿5 o 10 segundos? Sí, a veces menos. Hay una imagen espectacular en la pantalla, que fácilmente podría pasar por una fotografía de la portada de una revista de diseño. Y bueno, lo fascinante aquí es que exactamente ahí es donde el suelo se nos mueve debajo de los pies. Hemos pasado de semanas de trabajo físico a días de procesamiento técnico digital a escasos segundos de generación algorítmica. Es una locura si lo piensas. Es un salto evolutivo tan brusco que la industria entera todavía está intentando asimilar el impacto, ¿no? No estamos hablando de una simple actualización de software. O sea, es un terremoto que sacude la forma en que se concibe y se vende el diseño. Y esa aceleración tan brutal es justamente el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. A partir de los debates, de los artículos y casos de estudio recientes que hemos estado revisando sobre la llegada de la inteligencia artificial a la visualización arquitectónica, surge una pregunta que es bastante incómoda. Sí, muy incómoda para muchos. Si una imagen que antes tomaba días enteros de esfuerzo humano ahora se genera en un par de minutos, ¿ese trabajo perdió su valor financiero? ¿O es que simplemente estamos cambiando las reglas del juego creativo? Es el gran dilema actual. Y fíjate que la conversación en los foros de diseño y despachos de arquitectura está completamente polarizada. Totalmente dividida. Sí. Por un lado, tienes el miedo absoluto a que la IA sature el mercado de imágenes fáciles y, bueno, destruya los precios. Y por otro lado, hay quienes afirman que esto es una democratización sin precedentes, donde un estudiante de primer año puede competir visualmente con las firmas más grandes del mundo. Y, a ver, hago una pausa aquí para quienes nos escuchan hoy porque independientemente de si su mundo son los planos arquitectónicos, el derecho, el diseño gráfico, el marketing o la medicina, este análisis es vital. Así es, nos toca a todos. Este choque de velocidad algorítmica versus esfuerzo humano se está replicando en absolutamente todas las industrias creativas y de conocimiento. Todos nos estamos enfrentando a la pregunta de cuánto vale nuestro trabajo cuando una máquina puede, simular el resultado en segundos. Sin duda. Y para entender qué está pasando realmente en la arquitectura con esto, primero tenemos que observar cómo se ha cobrado históricamente este trabajo. Claro, el modelo de negocio. Exacto. Durante décadas hemos operado bajo una mentalidad heredada de la revolución industrial, digamos, donde el valor está atado al tiempo, el reloj y el calendario. Ok, vamos a desempacar esto, porque hay un pánico palpable en la industria. He visto comentarios de visualizadores que sienten que su carrera se acabó hoy mismo. Y, tiene sentido matemático si lo piensas. A ver, pon el ejemplo. Imagina un proyecto tradicional. El arquitecto invierte, digamos, unas 20 horas de trabajo exhaustivo.
Modela la geometría en 3D, configura luces, hace pruebas de render, ajusta colores. 20 horas de sudor frente al monitor. ¿Qué es lo normal para un proyecto de ese tipo? Exacto. Pero hoy usa una herramienta de inteligencia artificial y obtiene resultados comparables en, no sé, 5 minutos. El problema psicológico aquí es que el cliente asocia el valor financiero con ese esfuerzo visible. Si me dices que te tomó 5 minutos, yo como cliente, mi instinto es decir, oye, no te voy a pagar lo mismo que cuando te tomaba una semana. Claro, hay un choque de expectativas brutal ahí. Si el cliente sabe que usaste IA, siente que el trabajo es, entre comillas, barato. Exactamente. Y al masificarse estas herramientas, cualquiera con una conexión a Internet puede generar imágenes visualmente impresionantes, ¿verdad? La oferta de renders se dispara a nivel global. Y la economía básica nos dice que, ante una oferta infinita, el precio promedio del servicio tiende a caer. Lógico. El renderizado, como acto puramente mecánico, se vuelve un producto básico, un commodity. Pero a ver, quiero plantear una analogía para retar un poco esta idea de que más rápido significa más barato automáticamente. A ver, te escucho. Imaginemos que vamos a un restaurante de alta cocina, uno con estrellas Michelin. Cuando llega la cuenta que sabemos que es astronómica, ¿el comensal realmente está pagando por las 4 horas que el chef pasó en la cocina picando vegetales a mano? Pues no. Claro que no. Está pagando por la receta, la explosión de sabores, la experiencia y sobre todo la idea magistral detrás del plato. Entonces, si ese chef inventa una máquina que pica los vegetales en 2 segundos, pero el plato sabe igual de increíble, ¿debería cobrar menos por su menú? O sea, es una analogía muy atractiva, lo admito. Pero creo que tiene una trampa fundamental cuando la aplicamos a la arquitectura. ¿Por qué lo dices? ¿En qué falla? Porque un chef con estrella Michelin sigue manipulando el mundo físico. Ok. Sigue comprando ingredientes reales y finitos. Y el comensal literalmente consume la experiencia material. Se come el plato. Pero si conectamos esto con el panorama general de la visualización arquitectónica, estamos hablando de píxeles. Ah, ya veo por dónde vas. El cliente de arquitectura no se come el render, ni va a vivir dentro de esa imagen en la pantalla. Usa esa imagen para mitigar riesgos antes de gastar millones de dólares construyendo un edificio real. Esa es una distinción súper interesante. Entonces, ¿por qué está pagando el cliente realmente en un despacho? El cliente no paga por el desgaste de tu tarjeta gráfica ni por cuántos clics diste con el ratón. Paga por la idea y por la certeza. La certeza, claro. Exacto. Paga por tu capacidad para visualizar un espacio que sea funcional, seguro y estéticamente agradable. Ahora bien, el tiempo que la IA le ahorra al arquitecto en esas tareas mecánicas es oro puro. Sí, te libera muchísimo. O imagínate, no tener que pasar toda una tarde configurando el nivel de transparencia de las hojas de un árbol digital, te libera una enorme cantidad de energía mental. Claro. Es como si le quitaran unas pesas de 20 kilos de los hombros al diseñador. Todo ese agotamiento mental que antes se iba en pelear contra la interfaz de un software súper complejo, ahora se puede invertir en pensar de verdad en el diseño. Exactamente. O sea, pensar en cosas como cómo va a afectar la luz del sol matutino a las personas que desayunen en esta cocina. ¿El espacio realmente fluye o está apretado? Tal cual, el valor se desplaza de la ejecución mecánica a la calidad conceptual. Tienes que empezar a cobrar por la resolución del problema espacial, no por la imagen en sí misma. Pero aquí es donde me surge una duda enorme al leer las fuentes. Todo esto de cobrar por la idea suena fantástico en teoría, pero solo tiene sentido si esa idea es realmente útil y construible. Ajá, y ahí está el detalle. Sí, porque revisando los datos técnicos de estas inteligencias artificiales, me encuentro con un fenómeno que los expertos llaman alucinaciones arquitectónicas. Hoy sí, las famosas alucinaciones. Y a ver, si la máquina es tan inteligente y procesa trillones de datos, ¿por qué de repente genera un render donde una columna de cristal, que parece puramente decorativa, aparenta estar sosteniendo un techo de concreto de 10 toneladas? ¿Por qué se equivoca de manera tan absurda con la física? Bueno, para entender por qué ocurre esto, tenemos que entender cómo funcionan realmente estos algoritmos generativos bajo el capó. La mayoría de estas herramientas usan algo llamado modelos de difusión. A ver, explícame eso de forma sencilla, porque suena a clase de física cuántica y nos perdemos. Es más simple de lo que parece. Imagina que la inteligencia artificial es como un pintor extraordinariamente talentoso.
pero que ha vivido toda su vida encerrado en una habitación bidimensional. Ok, encerrado. Sí, solo ha visto fotografías de arquitectura, millones y millones de ellas, pero jamás ha caminado por un edificio. Nunca ha sentido el peso de un bloque de concreto en sus manos, ni ha visto cómo funciona la gravedad en la vida real. Ah, claro, no tiene contexto físico. Exacto. Entonces, cuando tú le pides una casa en el bosque, la IA no está construyendo un modelo tridimensional en un espacio virtual. No está calculando dónde está el sol para proyectar vectores de luz precisos como hacían los programas antiguos. Espera. Entonces, ¿qué está haciendo exactamente? Yo juraba que hacía un modelo 3D súper rápido. Para nada. Está prediciendo patrones de píxeles basándose en todas las fotos en 2 dimensiones que ha visto en su entrenamiento. ¡Wow! Sabe que, estadísticamente, cerca de una ventana suele haber un grupo de píxeles blancos y brillantes, y que el concreto suele tener píxeles grises con cierta textura rugosa. Ya veo. Entonces el algoritmo prioriza la estética visual por encima de todo. El resultado final es básicamente un collage probabilístico hiperrealista. Es una máquina diseñada para complacer el ojo humano, no es un motor de física estructural. Ah, eso lo explica todo. Por eso puede dibujar una escalera de caracol que se ve preciosa, pero que, si haces zoom y la miras con detalle, los escalones terminan fusionándose con una estantería de libros o chocando contra el techo de la nada. Exactamente. O sea, la máquina sabe cómo se ve una escalera, pero no tiene ni idea de para qué sirve una escalera. Ese es el punto clave. Y este es el gran peligro de priorizar la velocidad algorítmica sobre el criterio humano. La IA te entrega un render impresionante a primera vista. Te enamora. Pero cuando un arquitecto experto lo analiza, encuentra estructuras imposibles. Errores gravísimos. Sí, sombras que caen en 2 direcciones diferentes porque la máquina no entiende que solo hay un sol en nuestro sistema solar, o detalles constructivos que directamente desafían las leyes de la termodinámica. Hasta el mobiliario resulta incoherente. Te pone sillas con 3 patas que se ven hermosas en la composición, pero donde un humano se caería al intentar sentarse. Aquí es donde se pone muy interesante el análisis, porque esto me lleva a una encrucijada casi filosófica sobre la profesión en sí. A ver. Si yo soy un cliente y veo una imagen hiperrealista que me emociona hasta las lágrimas, que me hace desear vivir en esa casa mañana mismo, ¿acaso la calidad técnica y estructural pasó a un segundo plano? ¿Se volvió menos importante la realidad de la arquitectura? Es una pregunta fuerte. Sí, porque un render hermoso, pero imposible de construir en la vida real, ¿sigue siendo arquitectura o se ha convertido en arte conceptual, tipo los escenarios de un videojuego de fantasía? Pues ese es el debate central que atraviesa a los despachos de diseño ahora mismo. Y la conclusión a la que están llegando los profesionales más experimentados en las fuentes que revisamos es muy clara. La técnica usada para generar la imagen es irrelevante, pero la viabilidad de la imagen lo es todo. Ok, la viabilidad. ¿Sí? Un render espectacular, sin una intención arquitectónica real, sin un entendimiento de la física y de las normativas de construcción, es solo una pintura digital muy cara. O sea, es una ilusión óptica. Es vender humo fotorrealista. Tal cual, vender humo. Y por eso el valor innegable, el ancla a la realidad, reside en la mente humana. El verdadero valor está en el profesional que entiende de proporciones, que sabe de flujos de movimiento humano, de normativas locales, de la resistencia de los materiales bajo estrés. El que sabe que la viga no va a aguantar. Exacto. Es ese criterio humano agudo el que toma una imagen seductora pero caótica, generada por una inteligencia artificial, detecta las fallas estructurales, las corrige, domina al algoritmo y convierte esa imagen en una herramienta viable para construir algo real. Lo cual nos empuja, inevitablemente, hacia un cambio drástico en quién hace qué dentro de un estudio de diseño. Si la máquina pone la velocidad y la estética visual, pero el humano tiene que poner el freno de la realidad, de la física y la coherencia, el rol del que antes llamábamos visualizador tiene que evolucionar por fuerza. Sí, se tiene que transformar o desaparecer. Y me pongo a pensar en los estudiantes. Si yo fuera un estudiante de primer año de arquitectura escuchando esta sesión, me preguntaría, bueno, entonces, ¿para qué pasó meses de mi vida aprendiendo a configurar iluminación en programas súper técnicos como V-Ray o AutoCAD? Y es una pregunta totalmente válida y urgente.
El panorama para las nuevas generaciones es radicalmente distinto, pero tiene una cara muy positiva, fíjate. Hay una democratización genuina del acceso a la representación de alta calidad. ¿En qué sentido? Pues hace apenas 10 años, si un estudiante o un profesional independiente quería competir visualmente con un gran estudio internacional, necesitaba invertir tal vez $5,000 o $10,000 en estaciones de trabajo inmensas. Uy, sí, torres gigantescas. Sí, con múltiples tarjetas gráficas de última generación, sistemas de enfriamiento líquido y licencias de software carísimas. Era una barrera de entrada brutal. Claro, el que tenía más dinero hacía mejores renders. Pero hoy, con una laptop genérica que compras en cualquier tienda y una suscripción mensual a Internet de unos pocos dólares, puedes generar imágenes que hace una década habrían ganado concursos internacionales. Se niveló el campo de juego tecnológico por completo. Se niveló la tecnología, sí, eso es indiscutible. Pero ojo, no la habilidad requerida. De hecho, la habilidad mutó. Ya no se trata de quién es el más rápido memorizando cientos de atajos de teclado o quién sabe operar mejor los submenús ocultos de un software complejo. Me gusta imaginar esto como si pasaras de ser un músico de orquesta a ser el director de la orquesta completa. A ver, explícame eso. Sí, o sea, antes pasabas 10 años aprendiendo a tocar el violín a la perfección, dominando la técnica física del instrumento, los callos en los dedos. Pero hoy, de repente, ya no tienes el violín en las manos. Ahora estás de pie, con una batuta, frente a 100 músicos virtuales y tu trabajo es decirles exactamente cómo quieres que suene la sinfonía. Es una gran forma de verlo. Y si esto es así, me pregunto en las firmas de arquitectura de hoy, ¿siguen buscando contratar técnicos de software tradicionales? ¿O ya están en la casa de lo que podríamos llamar directores de IA? Esto plantea una pregunta importante. Y la respuesta es que sí, estamos presenciando el nacimiento de una nueva habilidad profesional muy cotizada. El talento por el que hoy se paga bien radica en saber dirigir y domesticar a la máquina. Domesticarla. Tal cual. Tienes que ser un experto creando lo que llamamos prompts, esas instrucciones de texto precisas. Tienes que saber usar herramientas de control secundarias para guiar las formas geométricas de la IA que no se salga de control. Y sobre todo, como decíamos, tienes que tener un ojo clínico para detectar los errores estructurales y corregirlos en el acto. O sea, es como ser el editor en jefe de un escritor súper creativo, pero que constantemente inventa datos y miente. Ándale, exactamente. Tienes que leer su texto rapidísimo, decir, a ver, esta frase suena genial, poética, pero este dato histórico es falso, cortarlo y obligarlo a reescribirlo. El humano no es quien teclea todo el artículo desde cero, pero es el guardián absoluto de la verdad. Me encanta esa analogía del editor. El humano es el filtro de la realidad. El proceso ahora es iterativo. ¿Cómo iterativo? Pues generas la imagen base con IA, notas que la luz del sol contradice la posición del norte real del terreno. Entonces, tomas la imagen, la llevas a un programa de edición, fuerzas a la IA a corregir esa zona específica basándote en parámetros físicos reales, la vuelves a procesar. O sea, es un diálogo constante de ida y vuelta con la herramienta. Ya no eres un dibujante técnico aislado, eres un director estratégico de visualización. Ya. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para ir hilando las piezas de este análisis y ver qué nos deja de lección para el mundo real. Sí, a ver, hagamos el recuento. No podemos caer en el optimismo ciego de decir, la IA nos hará a todos millonarios trabajando 5 minutos al día. Pero tampoco en el fatalismo absoluto de nuestras carreras están terminadas, apaga y vámonos. Ninguno de los dos extremos es real. Exacto. Si tuviera que resumirlo basándome en los textos, veo dos grandes fuerzas operando al mismo tiempo en el mercado. Por un lado, hay una devaluación innegable e inevitable del trabajo puramente mecánico. Totalmente. El simple acto de saber hacer un render ya no es una ventaja competitiva. Quien base su modelo de negocio en cobrar por las horas que pasa peleando con un software de iluminación, pues va a quebrar. Existe un riesgo enorme de sobresaturación de imágenes bonitas y vacías, compitiendo por precios ridículos. Esa es la cruda realidad de cualquier ola de automatización históricamente. Y no hay manera de esquivarla. El trabajo procedimental y repetitivo siempre pierde valor de mercado. Siempre. Pero, por otro lado, estamos viendo una elevación intelectual de la profesión. El valor real de un arquitecto o de un diseñador ha regresado al lugar donde siempre debió estar,
en la capacidad humana de concebir una idea brillante. En el criterio. Exacto. En entender la psicología del espacio, en saber cómo la gente habita los lugares de verdad y en utilizar ese criterio profundo para dirigir a una inteligencia artificial y comunicar esa visión en minutos en lugar de semanas. La herramienta para expresarse cambió. Es rapidísima, pero la responsabilidad ética de crear espacios habitables y seguros sigue siendo estrictamente humana. Y fíjate, yo me atrevería a decir que esa conclusión no es exclusiva de los que diseñan edificios o hacen arquitectura. Lo que acabas de describir es esencialmente el mapa de supervivencia para cualquier profesional moderno hoy en día. Aplica para todos. Desde el abogado que usa IA para redactar contratos base de forma instantánea, hasta el programador que la usa para escribir bloques enteros de código. Quien se aferre a cobrar por presionar los botones va a perder relevancia rápido. Quien aprenda a cobrar por el criterio analítico, por la curaduría y la dirección estratégica de las ideas, va a prosperar más que nunca en su vida. Es un cambio de mentalidad gigantesco. Básicamente tienes que empezar a confiar en que tu valor real está en tu mente, en tu cerebro, en tus años de experiencia entendiendo el mundo real y no en la velocidad de tus manos sobre un teclado. Exactamente. Pero, a ver, antes de terminar nuestro análisis, quiero dejarte a ti y a quienes nos escuchan con una reflexión final que proyecta todo este debate un poco más hacia el futuro. Uy, a ver, dime. Todo lo que hemos concluido hoy, de que el humano es el ancla, se basa en un hecho fundamental hoy, en este momento. La IA no entiende la física. Su gran falla es la falta de entendimiento estructural, y por eso el criterio humano es tan indispensable para corregirla. Así es. Somos el ancla, los que decimos, oye, este edificio de cristal se caería con una ráfaga de viento fuerte. Pero, y esto es un pero enorme, la tecnología avanza a un ritmo exponencial. No se va a quedar estancada. ¿Qué pasará el día, tal vez en 5 años, 10 años, en que los modelos generativos de IA se integren finalmente con motores de física reales y complejos? ¿Ok? Cuando la inteligencia artificial aprenda a la perfección las leyes de la gravedad, entienda la resistencia y la tensión de los diferentes materiales y tenga precargados en tiempo real todos y cada uno de los códigos de construcción y normativas de seguridad de tu ciudad específica. ¡Wow! Eso lo cambiaría todo. Imagina el día en que tú le pidas un diseño a la máquina y el resultado no solo sea fotorrealista y hermoso de ver, sino técnica, matemática y estructuralmente impecable. 0 errores humanos, 0 alucinaciones de sillas de 3 patas, 100% viable y listo para mandarse a construir. Yo me quedo pensando, si la máquina puede hacer todo el proceso, desde la conceptualización estética inicial hasta la validación estructural final, sin cometer un solo error, ¿qué nos queda a nosotros como humanos en el proceso de diseño? Pues te planteo una hipótesis para que la piensen. En un mundo futuro, donde la perfección digital, simétrica, superoptimizada y libre de errores, sea gratuita e instantánea, ¿será acaso que la imperfección humana se convertirá en el nuevo lujo? La imperfección como lujo. Piensa en eso. Cuando cualquier algoritmo, el que sea, pueda diseñar la casa perfecta energéticamente y estructuralmente en 2 segundos, tal vez la irregularidad, el toque artesanal, esa pequeña asimetría emocional y la ineficiencia puramente humana se conviertan en la verdadera rareza del mercado. Claro, lo que ya no abunda. Quizás el estatus máximo del futuro no sea tener un diseño perfecto generado por una inteligencia artificial suprema, sino poder presumirle a tus amigos que contrataste a un humano falible para que pasara meses de su vida batallando con las ideas, dejándote un diseño con alma y con errores adorables. Es una imagen fascinante para cerrar. Es como si, después de alcanzar la eficiencia absoluta y la perfección casi mágica con apretar un solo botón en un teclado, la sociedad de repente volviera a añorar esas viejas maquetas de madera balsa del principio. Con sus defectos. Sí, con el pegamento seco manchando los bordes, los cortes de cartón ligeramente torcidos y la huella innegable, lenta y apasionada de las manos humanas que las construyeron a las 3 de la mañana. Ahí queda esa idea para que la sigamos construyendo en la mente. Hasta la próxima inmersión profunda.